Desde el principio supe que esto no iba a funcionar. Carlos me había perseguido durante meses, insistiendo en que fuera su novia. Yo siempre le advertía que una chica como yo no era para él. Lo hacía por su bien, yo no estaba segura de lo que quería, y sentía que una relación con él podría ser más un peso que algo bonito. Me preocupaba que, a pesar de sus intentos por hacerme cambiar de opinión, mis sentimientos no correspondieran a los suyos y terminara lastimándolo. Sin embargo, después de tantas insistencias, gestos románticos, y con amigos que también me empujaban a darle una oportunidad, decidí aceptar. Fue una decisión que tomé más por la presión externa y el miedo a parecer cruel, que por un verdadero deseo de estar con él. A pesar de mis dudas, quise intentarlo, con la esperanza de que él se diera cuenta que yo no era la persona que idealizaba. Intenté convencerme de que quizá con el tiempo, algo dentro de mí podría cambiar y llegar a sentir lo mismo que él sentía por mí. Pero, desde el comienzo, había una voz en mi interior que me decía que eso nunca sucedería, que nuestros mundos eran demasiado distintos. ¿Realmente podría el tiempo cambiar lo que sentía? Sabía que él merecía a alguien que lo quisiera de la misma manera, y yo no podía ser esa persona. Estaba dispuesta a sacrificar tanto solo por evitar lastimarlo. Aún así, me aferré a la posibilidad de que el tiempo nos ayudaría a descubrir si valía la pena seguir adelante. Todo cambió cuando Carlos me invitó a un viaje familiar al pueblo de su abuela. Mis amigos me advertían que no debería ir, que eso solo reforzaría la idea de que realmente me gustaba él. Me decían que lo mejor sería cortar la relación cuanto antes de que se hiciera más daño. Pero una parte de mí no quería romperle el corazón de una forma tan directa. Me aterraba la idea de ser la responsable de una decepción tan grande para él, sobre todo porque sabía cuánto esfuerzo había puesto en nuestra relación. Así que, aunque sabía que no era lo correcto, acepté ir. Me convencí de que quizá podría mantener las cosas bajo control y que el viaje no necesariamente tenía que cambiar la dinámica entre nosotros. No podía evitar sentir un nudo en el estómago mientras preparaba mi maleta, sabiendo que iba a pasar varios días con su familia, pretendiendo algo que en realidad no sentía. Sabía que Carlos estaría entusiasmado, pensando que este viaje podría acercarnos más, mientras que yo solo pensaba en cómo salir de esta situación sin hacerle demasiado daño. Al mirar la ropa que estaba empacando, me preguntaba si realmente merecía que me siguiera queriendo después de todo. Sabía que no iba a ser fácil y que todo el viaje iba a ser un acto continuo, lleno de sonrisas falsas e intentos de mantener la apariencia. Aún así, me aferraba a la idea de que quizá, de alguna manera, el viaje me ayudaría a encontrar una respuesta, aunque en el fondo sabía que eso era muy poco probable. El pueblo era un lugar encantador, rodeado de montañas y con una atmósfera rústica. Las calles empedradas y las casas de adobe daban la sensación de estar en otro mundo, alejado del bullicio de la ciudad. Fue entonces cuando escuché sobre don Braulio, el abuelo de Carlos. La familia hablaba de él como si fuera una figura difícil, un hombre testarudo que prefería la vida en el monte. Cada comentario sobre él parecía estar cargado de cierto respeto mezclado con frustración, lo que solo hizo que la idea de conocerlo me intrigara aún más. ¿Qué era exactamente lo que hacía a don Braulio tan especial? No era solo un hombre mayor, sino alguien con carácter, alguien que no se dejaba moldar por las expectativas de los demás. ¿Porque todos parecían evitarlo? Quería saber más sobre él, conocer de dónde venía esa personalidad tan fuerte. Cuando llegó el momento de decidir quién iría a saludarlo, todos dudaron, y pude ver cómo evitaban cruzar miradas. Fue en ese instante cuando me ofrecí a hacerlo, casi sin pensarlo. Había algo dentro de mí que me empujaba a querer conocer a don Braulio, y no podía dejar pasar la oportunidad. Al ver mi determinación, Carlos suspiró y se resignó a acompañarme, aunque claramente no estaba muy entusiasmado con la idea. Mientras caminábamos hacia el monte, noté la tensión en su rostro y su actitud algo reticente, lo cual solo aumentaba mis ganas de entender qué hacía don Braulio tan especial y por qué causaba esas reacciones en los demás. El trayecto hacia el monte fue una experiencia en sí misma. El camino serpenteaba cuesta arriba, rodeado de árboles altos cuyas ramas formaban un techo natural. El aire se volvía más fresco a medida que nos adentrábamos, y podía escuchar el canto de los pájaros y el crujir de las hojas bajo nuestros pies. Carlos iba en silencio, caminando a mi lado, pero su incomodidad era evidente.
Mientras tanto, yo no podía evitar sentir una mezcla de emoción y nervios. Sabía que el encuentro con don Braulio no sería como cualquier otra presentación familiar, presentía que ese hombre tenía algo que lo hacía diferente, algo que iba más allá de la imagen que la familia proyectaba de él. Y cuanto más nos acercábamos, más crecía esa sensación dentro de mí, como si estuviera a punto de descubrir algo que cambiaría el rumbo de todo el viaje. Cuando llegamos al terrenito de don Braulio, lo primero que me impresionó fue su presencia. Era un hombre de casi 70 años, pero su actitud reflejaba una confianza y una serenidad que no había visto en otras personas de su edad. Su piel curtida por el sol y sus manos grandes, llenas de cicatrices, contaban la historia de una vida dedicada al esfuerzo físico y al campo. Había algo profundamente auténtico en la manera en que se desenvolvía, y eso fue lo que me llamó la atención. Podía sentir la incomodidad de Carlos a mi lado, notando cómo su abuelo nos saludaba con una sonrisa amplia y segura. Carlos intentaba mostrarse tranquilo, pero su postura rígida y sus miradas furtivas hacia mí delataban lo incómodo que se sentía en ese momento. Mientras tanto, me encontraba fascinada por la seguridad con la que don Braulio se movía y hablaba. Tal vez era su libertad de espíritu, la forma en que parecía estar en paz consigo mismo, lo que me atraía. A medida que conversábamos, me di cuenta de que don Braulio tenía una manera particular de hablar, pausada y reflexiva, como si cada palabra que decía tuviera un peso especial. Sus historias sobre la vida en el monte, sobre cómo prefería pasar sus días lejos del bullicio y las complicaciones de la familia, me hicieron sentir una conexión inmediata. Admiraba su independencia, esa capacidad de vivir según sus propias reglas, sin importar lo que los demás pensaran. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los míos, sentía una especie de corriente que me recorría de pies a cabeza, pero también me llenaba de preguntas sobre mis propios sentimientos y deseos. Mientras él hablaba y reía con Carlos, yo observaba cada detalle, desde la forma en que sus manos se movían hasta cómo su risa resonaba en el pequeño espacio. Había una energía en el que me resultaba irresistible, pero también me hacía cuestionar lo que realmente estaba buscando. Sabía que estaba mal sentirme de esa manera, sobre todo estando allí con Carlos, pero no podía evitarlo. Me preguntaba qué era lo que don Braulio representaba para mí, porque su actitud libre y segura me hacía replantearme tantas cosas sobre mi propia vida. Cuando finalmente nos despedimos y comenzamos a caminar de regreso, no podía dejar de pensar en él. Su imagen, sus palabras, y la forma en que me había mirado quedaban grabadas en mi mente. Era como si hubiera despertado algo dentro de mí, algo que nunca antes había sentido. La curiosidad que había comenzado como un simple interés por conocer al abuelo de Carlos, ahora se había convertido en un deseo de comprender qué era lo que me estaba trayendo tanto y por qué. ¿Era la libertad que él representaba? Era la seguridad en sí mismo, algo que yo misma anhelaba tener. Mientras caminaba, no podía dejar de reflexionar sobre estas preguntas, sabiendo que las respuestas podrían cambiar muchas cosas en mi vida. Tal vez era la seguridad con la que se movía, la forma en que parecía tan a gusto consigo mismo, tan auténtico. A medida que conversábamos, me di cuenta de que don Braulio tenía una manera particular de hablar, pausada y reflexiva, como si cada palabra que decía tuviera un peso especial. Sus historias sobre la vida en el monte, sobre cómo prefería pasar sus días lejos del bullicio y las complicaciones de la familia, me hicieron sentir una conexión inmediata. Admiraba su independencia, esa capacidad de vivir según sus propias reglas, sin importar lo que los demás pensaran. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los míos, sentía una especie de corriente que me recorría de pies a cabeza. Era una sensación completamente nueva para mí, algo que no podía explicar ni justificar. Mientras él hablaba y reía con Carlos, yo observaba cada detalle, desde la forma en que sus manos se movían hasta cómo su risa resonaba en el pequeño espacio. Había una energía en el que me resultaba irresistible. Sabía que estaba mal sentirme de esa manera, sobre todo estando allí con Carlos, pero no podía evitarlo. Había algo en la figura de don Braulio que me despertaba una curiosidad intensa, algo que me hacía querer conocer más sobre él, entender quién era realmente y qué había detrás de esa actitud despreocupada y segura de sí misma. Cuando finalmente nos despedimos y comenzamos a caminar de regreso, no podía dejar de pensar en él. Su imagen, sus palabras, y la forma en que me había mirado quedaban grabadas en mi mente.
Era como si hubiera despertado algo dentro de mí, algo que nunca antes había sentido. La curiosidad que había comenzado como un simple interés por conocer al abuelo de Carlos, ahora se había convertido en un deseo mucho más profundo, en una necesidad de entender esa atracción que me resultaba tan inexplicable como poderosa. Esa noche, mientras cenábamos en la casa grande, no podía dejar de pensar en don Braulio. Su presencia y su actitud desenfadada me hacían sentir algo que no podía ignorar. Cada vez que cerraba los ojos, podía verlo con su sonrisa tranquila y su mirada segura. Sentía que, de alguna manera, él representaba algo que siempre había buscado sin saber exactamente qué era. Carlos parecía cada vez más distante, frustrado por mi falta de atención. Podía notar cómo se esforzaba por parecer feliz, pero sus ojos me buscaban, esperando algo que no podía darle. Me hacía sentir culpable, como si fuera la responsable de esa pérdida de brillo. Yo intentaba justificarme, pensando que había sido honesta desde el principio, pero aquí estábamos, atrapados en una relación sin futuro. Mientras la cena avanzaba, me encontraba atrapada en mis pensamientos. Las risas y conversaciones de la familia se sentían distantes, como si estuviera presente solo físicamente. No podía evitar preguntarme cómo sería estar con alguien como don Braulio, alguien que no esperaba nada más que ser yo misma. Esa idea volvía una y otra vez, haciéndose más fuerte. Carlos me miró, sus ojos llenos de esperanza y tristeza. Sentí un nudo en la garganta y aparté la mirada. Sabía que lo estaba lastimando, y eso me dolía. Pero había algo dentro de mí que se negaba a seguir fingiendo, algo que quería ser libre y seguir lo que sentía. Esa noche, mientras todos reían, yo luchaba internamente, tratando de entender qué era lo que realmente quería. Lo único que sabía con certeza era que mis pensamientos seguían rondando en torno a don Braulio, imposible de ignorar. Al día siguiente, surgieron excusas para subir nuevamente al monte. Nadie quería ir a ver a don Braulio, y yo me ofrecí sin pensarlo. Era una mezcla de curiosidad y algo más profundo, un deseo de entender lo que me atraía de él. Sentía como si una fuerza invisible me empujara hacia él, algo más allá de la simple atracción. Llegué a su casa y él me recibió con la misma sonrisa abierta que tanto me intrigaba. Era una sonrisa cálida, pero también cargada de una seguridad que me desarmaba. Me invitó a sentarme, y nos acomodamos afuera, bajo la sombra de un árbol frondoso, con una brisa suave que hacía que todo pareciera aún más irreal. Nos sentamos afuera, tomando café y hablando de su vida en el campo. Me contó sobre cómo había construido su pequeña casa con sus propias manos, de los días que pasaba trabajando la tierra, y de las noches solitarias en las que el cielo estrellado se convertía en su única compañía. Había algo en la forma en que hablaba, en la calma con la que relataba cada detalle de su vida, que me hacía sentir una conexión profunda. Era como si estuviera abriéndome una puerta a un mundo completamente diferente, un mundo simple, pero lleno de sentido y propósito. Cada palabra suya parecía estar cargada de significado, y cada gesto transmitía una autenticidad que me resultaba casi hipnótica. A medida que la conversación avanzaba, me di cuenta de que no podía apartar la mirada de él. Observaba cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de las cosas que amaba, y cómo su risa resonaba en el aire, llenando el espacio con una energía que me hacía sentir viva. Pero al mismo tiempo, no podía dejar de preguntarme si lo que sentía era real o simplemente una idealización. ¿Era su libertad lo que me atraía, o era el deseo de escapar de mi propia vida lo que me empujaba hacia él? Por un momento, me olvidé de todo lo demás. No existían las complicaciones, ni la culpa, ni el miedo. Solo estábamos él y yo, en ese pequeño rincón del monte, compartiendo una tarde que se sentía fuera del tiempo. Nos quedamos allí, hablando hasta que el sol comenzó a bajar y el cielo se tiñó de colores cálidos. A medida que el ambiente se volvía más íntimo, sentí una mezcla de emociones, la atracción hacia él y el miedo a lo que podría significar seguir adelante con esos sentimientos. Sabía que estaba jugando con fuego, que cada minuto que pasaba allí solo aumentaba la confusión dentro de mí, pero no podía evitarlo. Estar con él me hacía cuestionar todo, y esa sensación era algo que, por más que me asustara, no estaba dispuesta a dejar ir tan fácilmente. Nos quedamos allí, hablando hasta que el sol comenzó a bajar y el cielo se tiñó de colores cálidos.
El ambiente se volvió más íntimo, más cercano, y yo podía sentir como mi corazón latía cada vez más rápido. Había una conexión que iba más allá de las palabras, algo que se sentía en el aire, en la manera en que nuestras miradas se cruzaban y nuestros cuerpos se inclinaban el uno hacia el otro sin darnos cuenta. Sabía que estaba jugando con fuego, que cada minuto que pasaba allí solo hacía más fuerte ese deseo que crecía dentro de mí, pero no podía evitarlo. Estar con él me hacía sentir viva, y esa sensación era algo que no estaba dispuesta a dejar ir tan fácilmente. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, el cielo se teñía de tonos anaranjados y púrpuras, creando una atmósfera casi mágica. Don Braulio hizo un comentario casual que me hizo reír, y nuestras miradas se cruzaron de una manera distinta, mucho más profunda que en ocasiones anteriores. Había algo en el ambiente que me desconcertaba y al mismo tiempo me atraía. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, que ese momento podría cambiarlo todo, pero había dudas dentro de mí que no podía ignorar. ¿Estaba realmente dispuesta a arriesgar todo por una conexión tan incierta? Cada vez que nuestras miradas se encontraban, sentía el peso de las decisiones que debía tomar, y la tensión crecía entre nosotros. Podía sentir mi corazón latir más rápido, pero también la incertidumbre de lo que podría pasar después. La tensión se acumulaba, pero también el miedo a lo desconocido. Sabía que tarde o temprano algo iba a suceder, pero ¿estaba preparada para enfrentar las consecuencias? Había algo en la manera en que su voz bajaba de tono cuando hablaba conmigo, que me hacía entender que él también lo sentía, pero mis pensamientos estaban llenos de preguntas. ¿Qué pasaría si alguien nos viera? ¿Podríamos detenernos una vez que cruzáramos esa línea? El aire entre nosotros se volvía cada vez más denso, y en ese momento supe que no habría vuelta atrás, pero también que las decisiones que tomara tendrían un costo que no podía ignorar. El momento llegó al día siguiente. Subí sola al monte, bajo la excusa de querer caminar y disfrutar del paisaje. Mi corazón latía con fuerza, y cada paso me acercaba más a lo que sabía que iba a suceder. Cuando llegué, don Braulio estaba trabajando en el patio. Al verme, dejó sus herramientas a un lado y me miró por un momento, como si intentara leer lo que pasaba por mi mente. Nos acercamos lentamente, nuestras miradas fijas una en la otra. Cuando finalmente nuestros labios se encontraron, sentí una conexión profunda, como si todo lo que me había estado preocupando se desvaneciera por un instante. No había miedo, solo ese momento compartido entre nosotros. Cuando nos separamos, nuestras miradas se encontraron de nuevo, y supe que no había vuelta atrás. En sus ojos, vi algo que reflejaba lo que yo misma sentía, una necesidad de romper con todo lo establecido y simplemente dejarse llevar. Nos quedamos allí, en silencio. El mundo parecía haberse transformado en algo nuevo, algo que deseaba explorar. Supe en ese momento que ese beso no sería el último, que lo que habíamos comenzado era solo el inicio de algo que, aunque complicado, me haría sentir más viva que nunca. Después de ese beso, todo cambió. Carlos empezó a notar mi distanciamiento y su frustración solo aumentaba. Intentaba acercarse a mí, buscaba conversaciones y momentos para estar juntos, pero yo, cada vez más, me alejaba sin poder evitarlo. La culpa se acumulaba día tras día. Sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien, que estaba traicionando la confianza de Carlos, y esa culpa se hacía cada vez más pesada. Me debatía constantemente entre lo que sabía que era correcto y lo que mi corazón deseaba. Sabía que mis acciones estaban causando dolor, no solo a Carlos, sino también a mí misma. La atracción hacia don Braulio se había convertido en una vía de escape, una forma de liberar todo lo que había reprimido durante tanto tiempo. Pero cada vez que nuestros caminos se cruzaban, las dudas me asaltaban. ¿Cuánto tiempo podría mantener esta doble vida? ¿Cuándo tendría el valor suficiente para hacer lo correcto? Carlos, por su parte, se volvía cada vez más insistente, intentando recuperar la conexión que habíamos tenido al inicio. Podía ver su desesperación en sus ojos, la tristeza que se reflejaba cada vez que yo me alejaba. Me dolía verlo así, y me hacía sentir aún peor por lo que estaba haciendo. Sabía que no podía seguir viviendo entre dos mundos, que tarde o temprano tendría que tomar una decisión. La necesidad de enfrentar las consecuencias de mis acciones se volvía cada vez más ineludible. Las noches se convirtieron en un tormento para mí.
La culpa y el miedo a herir a quienes me importaban me robaban el sueño. Me preguntaba si alguna vez podría encontrar la paz o si siempre cargaría con el peso de mis decisiones. Sabía que debía enfrentar mis propios errores, que el tiempo se agotaba y que el precio de no actuar sería demasiado alto. La necesidad de ser honesta, de enfrentar las consecuencias, se volvía más apremiante con cada día que pasaba, y sabía que ya no podía seguir ignorándola. Aunque la atracción hacia don Braulio seguía presente, me daba cuenta de que no podía basar mis decisiones en un deseo pasajero, sino en lo que realmente era mejor para todos, incluyéndome a mí misma. Finalmente, llegó el momento de tomar una decisión. No podía seguir engañando a Carlos, ni tampoco podía vivir con la culpa de lo que estaba haciendo. Decidí terminar la relación con él. Fue difícil y doloroso, pero sabía que era lo correcto. Ver la expresión en su rostro cuando le expliqué mis sentimientos fue devastador, y me di cuenta de cuánto daño le había causado al mantener una relación basada en ilusiones y promesas que no podía cumplir. Aunque su reacción fue desgarradora, entendí que enfrentar la verdad era el único camino para que ambos pudiéramos encontrar una verdadera felicidad en el futuro. Había llegado el momento de dejar de lado el miedo y hacer lo que debía hacerse, aunque doliera. Con don Braulio también decidí poner fin a lo que habíamos comenzado. Aunque esos momentos con él habían sido intensos y llenos de pasión, sabía que no era algo que pudiera durar. La conexión entre nosotros era innegable, pero también era algo efímero, algo que pertenecía al tiempo y al lugar en el que se había dado. Le expliqué mis razones y, aunque no fue fácil, él lo entendió. Me dijo que siempre valoraría los momentos que habíamos compartido y que, aunque nos separáramos, siempre llevaría en su corazón el recuerdo de lo que habíamos vivido. Sus palabras fueron sinceras y llenas de cariño, y en ese momento comprendí que dejarlo ir también era lo mejor para ambos. A pesar del dolor, supe que estábamos haciendo lo correcto. Me alejé del pueblo con el corazón pesado, pero también con la certeza de que había aprendido algo fundamental sobre mí misma. Había descubierto lo que realmente quería y lo que no estaba dispuesta a aceptar en mi vida. Había cerrado una etapa, y aunque dolía profundamente, sabía que era necesario para poder seguir adelante. Las lecciones que había aprendido sobre el amor, el deseo y la honestidad conmigo misma eran valiosas, y me habían transformado. Comprendí la importancia de ser auténtica, de no aferrarme a relaciones que no me llenaban y de buscar aquello que me hiciera crecer. El camino hacia la verdad había sido doloroso, pero también me había liberado de las ataduras de la culpa y el autoengaño. Sabía que el futuro sería incierto y que enfrentaría nuevos desafíos, pero me sentía más fuerte y más auténtica que nunca antes. Estaba lista para seguir adelante, con el corazón más ligero y con la esperanza de encontrar, algún día, un amor que me llenara de verdad y que me permitiera ser yo misma sin reservas.